En esta ocasión, recorreremos los cerros conurbanos de la Ciudad de México. Para contemplar la belleza oculta de las antiguas culturas. Y descubrir nuestro pasado ancestral. Naturaleza y cultura. Descubramos el pasado. Con el camino ancestral. Explora tus sentidos en el Cerro del Guerrero. ¿Qué tal, amigos? Nos encontramos en la Ciudad de México, saliendo del metro Indios Verdes y vamos rumbo al Cerro del Guerrero, donde documentaremos los petrograbados ancestrales. Vamos para allá. Y pues ya venimos cruzando lo que son los paraderos del metro Indios Verdes y tenemos que caminar un poco entre la ciudad para llegar al cerro, el Cerro del Guerrero. Y pues aquí, antes de subir al cerro, podemos ver esta construcción virreinal. Se trata del acueducto que desde aquí, de la villa, se llega hasta la ciudad de Tenayuca. El acueducto de Guadalupe, ubicado en la Ciudad de México, fue construido entre 1743 y 1751 para abastecer de agua a la villa de Guadalupe, específicamente a la basílica y a su convento. Su función principal era llevar agua desde el río Tlanepantla hasta la villa, recorriendo aproximadamente 10 kilómetros y soportado por más de 2000 arcos. En la actualidad el acueducto es un monumento histórico y artístico, y una parte de su recorrido se ha integrado al paisaje urbano, aunque en algunos tramos han sido modificados o demolidos debido al crecimiento de la ciudad. Pues ya hemos iniciado el camino hacia arriba del cerro, aquí por estas escaleras. Pues ya vamos a la mitad del trayecto, justamente donde termina la zona urbana y comienza el parque o área natural. Y ahorita vamos a entrar para proseguir hacia la cima. Y pues ya estamos entrando a este parque, un espacio recreativo aquí para las familias. Este es el Cerro Zacahuitzco. Correcto. Nos encontramos en el área protegida de la Reserva Ecológica de El Tepeyac, aledaña a la Sierra de Guadalupe. Este parque nacional está conformado por los cerros de la villa, donde está un cementerio y el santuario guadalupano de la época virreinal, siguiéndoles el Cerro Zacahuitzco o Gachupín, en donde nos encontramos ahora. Posteriormente le siguen el Cerro Yogualtecatl o el Guerrero, y al noreste el Cerro Zacatenco.
En la época ancestral, antes de la llegada de los hispanos, estos cerros fueron parte de un sistema de creencias en las cuales se consideraban sitios sagrados. Donde hoy es la villa existió un centro ceremonial de peregrinaje llamado Tepeyacac, en el cual se rendía culto a la Tonantzin, nuestra madre tierra. Y aquí ya venimos ingresando por esta zona rocosa o de salientes rocosas hacia la cima, donde hay una capilla. El centro ceremonial estaba unido por una calzada sobre el lago de Texcoco, directamente con Tlatelolco y Tenochtitlán, capital de los mexicas. Hoy en día la calzada de los Misterios cuenta con la misma orientación y llega hasta el centro de la Ciudad de México. Sin embargo, en ese entonces, la laguna era tan extensa que sus límites llegaban al Cerro del Tepeyac, por lo cual a este conjunto de cerros se les nombraba como el Anáhuac, lugar rodeado de agua. Estamos en un cerro con gran relevancia cultural. Es el Cerro Zacahuitzco o Gachupines, ubicado aquí en el norte de la Ciudad de México, Gustavo Madero. Es un cerro que está ahora sí que en conjunto con la Sierra de Guadalupe. Antes de lo que era la Virgen María se veneraba a la deidad Tonantzin, que es nuestra madre. Y a las faldas de este cerro, en una pared que estaba a las faldas de este lugar, que ahora ya es una avenida, había unos petrograbados de dos deidades llamadas Tonantzin, que es nuestra madre, y Chicomecoatl, que es la diosa del maíz. Estaban empotradas a las faldas del cerro en dos petrograbados. Pues bueno, grupos lejanos de la zona venían a este lugar a venerar a esta deidad. Después de la conquista, cuando Zumárraga manda a destruir este sitio, no queda ningún rastro. Desafortunadamente, este cerro mítico con gran relevancia cultural en el centro del país, pues bueno, ya no quedó rastro alguno, pero todavía guarda ese misticismo, esa importancia. Y un dato interesante que puedo dar de este lugar es que está alineado con el Monte Tlaloc. Entonces, cuando es el solsticio de invierno, el 21 de diciembre, el primer rayo del sol apunta hacia lo que es el Texacualco del Monte Tlaloc y a su misma vez llega a lo que es una parte de este cerro que es el Zacahuitzco. El cerro del Chiquihuite, Zacatenco, y ese que se ve muy cuadrado es el Petlacac, también prehispánico. Y aquí nos encontramos entre los dos cerros y ahorita vamos a cruzar hacia lo que es el Cerro del Guerrero para observar los petrograbados. Pues ya venimos sobre la ladera del Cerro del Guerrero, vamos rumbo a los petrograbados. Pues ya vamos a comenzar a subir este lugar rocoso donde hay salientes de piedra de formación volcánica, ya para encontrarnos con los petrograbados y poder examinarlos. Hemos llegado al sitio arqueológico con petrograbados del Cerro del Guerrero, Patrimonio Cultural de la Nación. El Cerro del Guerrero o Yohualtecatl forma parte del Parque Nacional del Tepeyac. Es una elevación geográfica alargada producto de varios eventos volcánicos que conformaron la Sierra de Guadalupe, un lugar donde la naturaleza ha encontrado un refugio ante el crecimiento urbano.
En sus bosques aún vuelan águilas libremente y en sus laderas podemos apreciar las formaciones de roca que nos hablan del origen volcánico de este cerro, como las cuevas que desde tiempos inmemorables pudieron servir como refugio para las primeras tribus que llegaron al Valle de México. En uno de los afloramientos rocosos localizados en la ladera, los antiguos plasmaron sobre las piedras de andesita diseños que aluden a humanos, animales y figuras geométricas. Los elementos más recurrentes en este sitio arqueológico se componen de formas circulares u ovoides que en su interior presentan una línea alargada. Es evidente que esta representación fue importante para los antiguos habitantes, pues se encuentran en varios conjuntos. Estos símbolos podrían hacer alusión al órgano reproductor femenino y a la maternidad, ya que observamos un personaje antropomorfo junto de individuos más pequeños que cuenta con un símbolo circular en la parte inferior a manera de vagina, denotando el aspecto de la fertilidad del lugar utilizado en los rituales. Wow, otro antropomorfo, está remarcado. Exacto. Estilo lineal, cruciforme, esquemático. Ahí hay otra. Vulva. Totalmente. Estos símbolos circulares a su vez pueden tener relación con el agua de lluvia y a la fertilidad de esta, que al caer a la tierra la fecunda y así nace la vegetación, o con las cuentas de piedra verde chalchihuites, como si se viera el cerro como una gran matriz donde las cuevas fueron el lugar del surgimiento de las primeras tribus, en un ambiente húmedo comparado simbólicamente a un útero. Este aspecto perduró hasta la conquista, cuando los dioses antiguos fueron cambiados por los católicos y se fundaría el santuario guadalupano. Así se vería a la Virgen María como la madre de los mexicanos en lugar de a la Tonantzin, madre de la tierra, con un sincretismo que perduraría hasta nuestros días. Este cerro en épocas ancestrales estuvo rodeado por el gran lago de Texcoco, que al pasar de los siglos se fue desecando. No obstante, siglos atrás el lago en algún momento estuvo completamente en su máximo esplendor, dándole la apariencia al cerro de estar rodeado por un espejo de agua gigante. En 1877 José María Velasco, célebre pintor, realizó una obra del paisaje y los cerros del Tepeyac y el Guerrero, visto desde el Cerro Santa Isabel. En esta se puede apreciar que en ese entonces aún existía un remanente de lo que fue el lago de Texcoco y cómo pudo lucir cuando en la época de los mexicas el lago estuvo en plenitud. Es interesante igualmente observar la presencia de positas, elementos comunes en las manifestaciones rupestres de la Cuenca de México. Usualmente se les asocia a ritos de lluvia, ya que los cerros para los antiguos eran vistos como lugares de donde surgía la vida, el agua, la vegetación y los animales. Desde la cima se observaba todo el paisaje sagrado, las montañas, el agua y las nubes que hacían llover. No hay duda de por qué era aquí un lugar sagrado que debió ser un espectáculo en su momento. Pues podemos ver un personaje lineal, esquemático, de una manera esquemática, que representa un antropomorfo, seguramente a una mujer, ya que podemos observar estos símbolos que son una vulva femenina y está ligado a la fertilidad, al nacimiento. Igualmente, pues ese pequeño hueco de agua está haciendo alusión a rituales de la fertilidad, donde tal vez ahí vertían pues sangre, elementos como ofrenda. Y allá podemos ver más vulvas femeninas, haciendo alusión a la fertilidad de la montaña, como este sitio de petición de lluvias y adoración. Una vulva o vagina.
Después de conocer el Cerro Guerrero, iremos a la villa, ya que donde hoy es el santuario guadalupano fue el Tepeyacac, un poblado y centro ceremonial mexica. Iremos a conocer si aún quedan vestigios de ese pasado ancestral. Y aquí al lado pues podemos observar lo que es el acueducto de Guadalupe. Después de una caminata por la ciudad desde los cerros, hemos llegado a la villa. La villa de Guadalupe es un complejo arquitectónico monumental en el cual se congregan varias iglesias y construcciones católicas de la época virreinal y moderna. Es un lugar emblemático de la Ciudad de México, ya que es un centro religioso y de peregrinaje que puede llegar a albergar a miles de fieles. Al llegar, sorprende por su tamaño y forma circular la nueva basílica, construida en 1976, es conocida por ser el sitio donde se encuentra la imagen de la Virgen de Guadalupe, la figura más importante del catolicismo en México. La edificación moderna es impresionante, con su gran estructura circular, es una de las iglesias más visitadas del mundo. Como hemos visto, el Tepeyac fue un santuario dedicado a la Tonantzin, una deidad materna y madre de todos los dioses en la mitología azteca. Este lugar fue tan impresionante que a la llegada de los conquistadores, los frailes mandaron a destruir todo rastro de él, para erradicar y borrar las creencias antiguas, ya que se consideró como un punto de idolatría y herejía. Esto llevó a la destrucción de los templos y petrograbados antiguos, y a la construcción de iglesias católicas en su lugar, levantadas exactamente en donde se dice se apareció la Virgen María a Juan Diego, y fue el antiguo centro ceremonial mexica. Según la tradición, fue el 9 de diciembre de 1531, cuando a Juan Diego, un indígena nahua, se le apareció la Virgen de Guadalupe en el cerro del Tepeyac, en lo que hoy es la villa. La Virgen le pidió a Juan Diego les diera un mensaje a los frailes españoles para que construyeran un santuario en su honor, por lo cual Juan Diego se dirigió con el obispo Juan de Zumárraga para pedirle que construyeran el lugar, quien se burló y le pidió una señal para creerle, por lo cual Juan Diego regresó al cerro y la Virgen le dio la señal, una imagen de sí misma, plasmada en el manto de Juan Diego, mismo manto que se manifiesta es el que está colgado a la vista de todos actualmente en la basílica moderna. El obispo Zumárraga, después de ver la imagen, le creyó y mandó hacer el santuario en donde fue el recinto de Tonantzin. Hoy en día la historia de la Virgen de Guadalupe es un tema de debate entre historiadores y religiosos. Algunos cuestionan la veracidad del relato y la imagen, sugiriendo que podría haber sido inventada por el obispo Juan de Zumárraga como una forma de evangelización y conquista espiritual. La figura de una deidad materna y madre de los mexicanos seguía siendo importante para los nativos, y la Virgen de Guadalupe podría haber sido una forma de adaptar esa creencia a la religión católica, naciendo así un sincretismo, ya que en diciembre se celebraba el equinoccio de invierno, una fecha importante en las festividades y peregrinaciones prehispánicas que ocurrían en el Tepeyacac. A pesar de la destrucción de los templos antiguos y la imposición de la religión católica, las peregrinaciones al Tepeyac continuaron siendo una práctica importante para los mexicanos hasta nuestros tiempos. Cada 12 de diciembre se celebra a la Virgen en todo el país y acuden aquí miles de peregrinos. Fue así como la imagen de la Virgen de Guadalupe se transformó en un símbolo de identidad importante en México.
Si bien no cuestionamos ni aseguramos el relato, sea verídico o falso, es una verdad que millones ven en él un símbolo de devoción y fe, mientras otros ven un símbolo de conquista cultural y la imposición de la religión católica en México. Recordemos que este cambio cultural en el pasado no se dio en todos los casos de una manera pacífica. Después de la derrota de los ejércitos mexica, los conquistadores y sus aliados indígenas gobernaron la capital y transformaron el antiguo Tepeyacac en la villa de Guadalupe. Fue Juan de Zumárraga, el primer obispo de México, el encargado de destruir gran parte del legado cultural de los mexicas, como petrograbados, templos y códices. Fue en ese entonces que la Inquisición en México inició y Zumárraga se encargó de investigar y castigar a aquellos que se consideraban herejes o idólatras. Sus métodos lamentablemente incluían la tortura y la ejecución. Para erradicar la devoción azteca, los españoles y misioneros implementaron varias medidas, incluyendo la prohibición de los rituales y culto a los dioses antiguos, la destrucción de los templos y petrograbados, así como el castigo a practicantes y el fomento a la educación y adoctrinamiento a la fuerza. Todos quienes se negaban a convertirse serían torturados, y así fue que en gran medida se cambió el pensamiento antiguo de los nativos que sobrevivieron a las guerras y enfermedades traídas por los españoles. En la actualidad muchas cosas han cambiado, y después de una independencia y revolución, la villa es vista aún como un santuario donde millones de personas acuden cada año, sin duda un lugar para la reflexión y meditación interna sobre nuestro pasado y el presente. Hoy los grandes monumentos y catedrales son además de un espacio para la fe, sitios históricos y artísticos con un gran valor cultural. En ellos podemos ver reflejado las diferentes etapas constructivas de la villa, con estilos arquitectónicos como el virreinal del siglo XVI al XVIII, que se caracterizó por una corriente meramente barroca al estilo español con mezcla de la tradición indígena. La antigua basílica construida en el siglo XVI es un ejemplo de este. Para el siglo XIX, la villa experimentó una renovación arquitectónica influenciada en el estilo neoclásico. La fachada de la antigua basílica fue renovada en este estilo, con columnas y arcos que reflejan la influencia latina o romana. Igualmente apreciable al interior de los templos, adornados con hermosas columnas y retablos decorados finamente. En el edificio de la villa igualmente encontramos el Museo de la Virgen, donde hay expuestos una maravillosa colección de reliquias que nos muestran y hablan del pasado. En tiempos actuales, los jardines y espacios públicos del santuario han sido adaptados con monumentos y estatuas que aluden al pasado ancestral, con cabezas de Quetzalcóatl usadas como fuentes y un hermoso friso. Pero resalta a la vista la fuente donde se muestra a los mexicas huastecas adorando a la Virgen María junto al fraile Juan de Zumárraga, en el mismo lugar donde se dice se apareció la Virgen. La historia dice que solo con las señales que Juan Diego dio a los aztecas y españoles, estos le creyeron. Sin embargo, la veracidad podría apuntar hacia otra parte, con la imposición e inquisición y el dominio español. Si esto es verdad o un mito, no me toca a mí asegurarlo o negarlo. Cada quien debe de hacer su elección libremente. Posteriormente de analizar y reconocer la historia de este lugar, procederemos a documentar una pieza prehispánica de roca que está empotrada en una barda de piedra en el complejo guadalupano. Es impresionante que esta pieza haya sobrevivido al olvido y destrucción de lo que fue la antigua Tepeyacac, y en todo el recinto solo se sepa de esta pieza prehispánica suelta, la cual en algún momento cuando construyeron estos muros se colocó aquí para que se preserve y nos recuerde lo que existió en el pasado ancestral. Bueno, pues aquí nos encontramos con una pieza empotrada, una pieza suelta. Representa a un infante cubriéndose los ojos y se le ve una especie de taparrabos, un maxtlatl. Y pues bueno, una pieza que se encuentra en las orillas de la Basílica de Guadalupe.